Buenas tardes. Quiero darles en primer lugar las gracias a todos los que están siguiendo este curso y de una manera especial darles la bienvenida y agradecerles a los que se han conectado hoy con nosotros. Simplemente agradecer en nombre del Grupo TRIS a nuestros invitados de hoy, Carmen Hidalgo, que va a moderar la sesión, Óscar Perelli, Soledad Morales y David Porras, que es cofundador del Grupo Territorio Racional y Sostenible y que hoy nos va a hablar desde Costa Rica. Muchas gracias a todos y cuando quieras, Carmen, comenzamos con la sesión que hoy dedicamos al turismo. Genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julio, Chema y Antonio, por invitarme a participar en esta cuarta sesión del curso Diálogo sobre conflictos urbanos y sostenibilidad. No habrá futuro en las ciudades, que en esta ocasión lo hemos titulado ¿Qué está pasando con el turismo? De la turistificación a la incertidumbre, ¿no? Como ha dicho Julio, yo voy a ejercer de moderadora. Se han atrevido a darme el poder, pero realmente quiero ceder el protagonismo a nuestros tres invitados de hoy, que son verdaderos expertos en el tema que vamos a trabajar y que vamos a analizar a lo largo de esta sesión. Tenemos tres invitados que les voy a introducir a continuación. El primero de ellos es Óscar Perelli, que él es el director del área de estudios e investigaciones de Exceltur y profesor asociado de Economía Española de la Universidad Complutense de Madrid desde 1997. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Muchas gracias por participar. Genial. En segundo lugar, me gustaría presentar a Soledad Morales. Ella es doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es profesora y directora de los másters de la UOC, Turismo Sostenible y TICS y Estrategia y Gestión Sostenible de los Destinos Turísticos, que los desarrolla en colaboración con la Organización Mundial del Turismo, con la OMT. Hola, Soledad, ¿qué tal? Desde Barcelona. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Fenomenal, un gusto estar aquí. Bienvenida. Y por último, el tercer de los ponentes, David Porras. Él es doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, es arquitecto y profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica, del TEC, y como ha dicho Julio, él es cofundador también del Grupo TRIS. ¿Qué tal, David? Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Fenomenal tenerte desde este punto de vista con nosotros, ¿no? Desde la ponencia. Bien, también me gustaría saludar a todos los asistentes a la sesión y quería hacer un guiño especial a todos mis estudiantes de planificación turística de la Universidad Autónoma. Y también os quería recordar que podéis formular preguntas en el chat. Podéis escribir vuestras preguntas, vuestras reflexiones, vuestros comentarios en el chat y las iremos un poco incorporando, ¿no? a la sesión. Así que sentíos libres para escribir en el chat y de hecho os animamos a ello, ¿no? Antes de dar paso un poco a los ponentes, que como he dicho antes son los verdaderos expertos en este tema, sí que me gustaría contextualizar un poco la sesión de hoy. Me gustaría daros así unos datos muy rápidos y muy resumidos de lo que vamos a ver a continuación. Fijaos, en el año 1950 la Organización Mundial del Turismo registró 25 millones de llegadas de turistas internacionales a escala mundial. 25 millones. En el año 2019, aproximadamente 70 años después, esta misma organización, la OMT, registró 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales a escala mundial, que realmente es un incremento realmente considerable. En el año 2020, como consecuencia de la COVID, 2020 ha sido el peor año de la historia del turismo, con una caída del 74% de las llegadas de turistas internacionales respecto al año 2019. Esto ha supuesto que en el 2020 haya 1.000 millones menos de turistas respecto a 2019. Como veis, son unas cifras realmente dramáticas. Si lo pasamos a una escala de España, del destino España, realmente las cifras son muy parecidas. El impacto del COVID en el turismo español ha sido durísimo y muy dramático.
Doy 4 cifras de Exceltur, aprovechando que está aquí Óscar, aquí lo cito como fuente. Fijaos, el Producto Interior Bruto turístico ha caído en España de un 12,4% en el año 2019 a un 4,3% en el año 2020. Y los turistas internacionales que han visitado nuestro país han pasado de 83 millones en el año 2019 a 18,9 millones en el año 2020. Si esto lo bajamos a una escala urbana, que realmente es el objeto de estudio de nuestra sesión de hoy, los datos son igualmente dramáticos, son igualmente negativos. Sin embargo, a mí me gustaría que hoy hiciéramos un poco una lectura alternativa o una segunda lectura de esos datos, que no significa que sea positiva, sino simplemente un poco una lectura complementaria o alternativa. Como todos ya sabéis, en los últimos años la intensidad turística y la turistificación de algunas ciudades, algunos destinos turísticos como Barcelona, como Palma, como Málaga, como Madrid, se había incrementado considerablemente, comprometiendo lo que es la sostenibilidad económica, la sostenibilidad cultural, social y ambiental de estas ciudades que son destinos turísticos. Y paralelamente a este proceso, a este incremento de la intensidad turística y de la turistificación, estaban surgiendo reacciones adversas de la población local, ¿no? y que se pueden resumir muy bien en ese término de turismofobia. Para nosotros, un poco los que pertenecemos a lo mejor más al ámbito académico o más al ámbito teórico en el ámbito del turismo, para nosotros realmente lo que ha supuesto el COVID ha sido como un impasse, como un momento o un periodo de reflexión para ver un poco qué modelo turístico de turismo urbano queremos para nuestras ciudades y qué modelo de turismo urbano realmente necesitan nuestras ciudades, ¿no? Entonces, en esta argumentación, con estos datos que os acabo de contar, a mí me gustaría que nuestros ponentes realmente nos dieran, en primer lugar, pues su punto de vista sobre este proceso, ¿no? Que compartieran con nosotros sus reflexiones sobre cómo ha sido pasar de unos años, unas décadas de crecimiento turístico, de hecho en los últimos años con esos procesos de intensificación turística tan elevados que os he comentado, a un momento de decrecimiento, incluso de crecimiento completamente cero con el lockdown, y después hemos pasado a un momento de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, que el turismo posiblemente evolucione a la par que evoluciona la pandemia y según las administraciones vayan implementando sus medidas, ¿no? Entonces sí que me gustaría que en esta primera parte de la sesión, como os digo, compartierais vuestras reflexiones y sobre todo vuestros puntos de vista sobre este proceso de crecimiento, incertidumbre. Entonces yo creo, si os parece bien, que para empezar puede entrar Óscar, porque a lo mejor nos va a dar una visión más global o nos va a contextualizar más este tema. ¿Óscar? Muy bien, pues mil gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. También mi agradecimiento a Julio, a Chema y a Antonio por invitarme a formar parte de esta reflexión, que forma parte de una reflexión que ahora mismo nos hacemos todos los que trabajamos en turismo, que se hace en las ciudades, y que es además buena parte de la sociedad, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que el turismo jugaba un papel crucial como fuente de riqueza, que es verdad que cuando concluimos el año 2019 y iniciamos el 2020, el debate era cómo tratar de gestionar un crecimiento desbordante en las ciudades relacionado con el turismo. Tú, Carmen, lo has mencionado, las palabras gentrificación, turistificación, turismofobia formaban parte del diagnóstico de la evolución de las ciudades. Yo creo que es muy importante respecto a lo que tú nos pedías como moderadora, Carmen, que es saber de dónde veníamos. La pandemia realmente poco análisis requiere, porque lo que ha generado con las restricciones a la movilidad es el parón total, y en eso estamos hoy. Es decir, las restricciones a la movilidad hoy son absolutas y los datos que tenemos son de estar en caídas entre el menos 80 y el menos 90 en toda la cadena de valor turística, pero sí yo creo que merece la pena hacer una pequeña reflexión de dónde veníamos, ¿no? Porque es verdad que las ciudades se habían vuelto el gran polo de crecimiento de la dinámica turística, mucho más incluso que los destinos del litoral. Es decir, la ciudad se había vuelto como un gran elemento de atractivo para los viajes, porque en las ciudades estaban pasando muchas cosas, ¿no? Y estaban pasando muchas cosas por la combinación de muchos factores, por la propia realidad de las ciudades, es decir, las ciudades como lugares de experiencias lúdicas, de tendencias culturales,
de las propias innovaciones tecnológicas o grandes centros de negocios que generaban una dinámica de viajes muy importante, favorecido sin duda por, yo creo que una labor excepcional por parte de los gestores públicos en poner en valor el atractivo de las propias ciudades, con ejercicios de peatonalización, de recuperación de espacios públicos, de la propia puesta en valor del patrimonio, o incluso muchas ciudades con organizaciones dedicadas a dinamizar turísticamente sus espacios, pues organizando eventos, maratones, es decir, realmente eso le había dado mucho dinamismo a las ciudades y un atractivo enorme para los viajes, y luego la propia iniciativa privada con una inversión muy potente en todo lo que es la gama de experiencias que los turistas persiguen, ya bien sean en restauración, ya bien sea en comercio, ya bien sea en oferta cultural lúdica, musicales, es decir, yo creo que las ciudades eran un gran lugar de eclosión y de atractivo y de demanda. Para que eso podía ser posible, y lo digo porque va a ser dos elementos cruciales para mí en la recuperación, hubo dos facilitadores, que me vais a permitir que comparta la pantalla para que veáis la relevancia de estos dos facilitadores del crecimiento de las ciudades, que son, por un lado, el crecimiento de la conectividad y de la conectividad aérea. Aquí tenéis en este gráfico cómo han evolucionado el número de pasajeros, en azul a las ciudades españolas y en verde a los lugares vacacionales de la costa. Si os fijáis, el crecimiento de la conectividad aérea, fundamentalmente de media distancia, pero también de larga distancia, ha sido muy importante y eso ha facilitado ese crecimiento tan importante de la demanda turística, pero sobre todo, y esto ha sido un elemento para mí con una capacidad distorsionadora y desbordante del turismo crucial, que es el famoso fenómeno de las viviendas de uso turístico. Tenéis en azul la oferta de los alojamientos regulados tradicionales, albergues, pensiones, hoteles, etcétera, y en verde el número de plazas en viviendas de uso turístico a partir del año 2011 y su crecimiento en las 22 ciudades españolas más importantes. Si os fijáis, desde el año 2011 se produce un crecimiento exponencial que incluso en el año 2019, bueno, ya en 2018, lo que pasa es que la regulación empieza a controlar el fenómeno y hace que en 2019 incluso caiga un poco, pero hace que en apenas 8 años el número de plazas en estas viviendas llamadas de uso turístico sea incluso superior a la de la oferta reglada. Eso incorpora a las ciudades una presión de capacidad de acogida de turistas brutal, que yo creo que está detrás en gran medida de ese cuestionamiento, de esa pérdida de identidad de las ciudades que se produce justo en los años previos al COVID, ¿no? Lo digo porque esto yo creo que va a ser dos elementos cruciales en la recuperación y también la manera en que se recupera el turismo en las ciudades, ¿no? El COVID ha generado esto que veis aquí. En la línea azul era el flujo de pernoctaciones en las ciudades españolas del año 2019, y en verde tenéis lo que realmente ha pasado en 2020, es decir, un colapso total. Hoy en día, con los últimos datos que tenemos de enero y febrero, estamos todavía en caídas de menos 86% y 106.000 millones, como decía Carmen, de caída de actividad, 900.000 personas afectadas en el empleo del sector turístico. El sector turístico es el 80% de toda la pérdida de afiliación en España, es el 50% de todos los ERTEs. En definitiva, el turismo se ha convertido en el gran deseado de la recuperación por los efectos que tiene, ¿no? Y de cara a la recuperación, yo creo que hay que tener en cuenta que hay una serie de efectos de la pandemia en términos positivos y negativos que van a afectar a esa recuperación, ¿no? Fijaros, paradójicamente se generan nuevos productos turísticos. Barcelona acaba de lanzar una campaña dirigida a los nómadas laborales, ¿no? A personas que, bueno, pues que se desplazan, y estamos viendo incluso también de algunos países europeos a la ciudad de Madrid por su apertura a trabajar, disfrutando de la capacidad ahora de hacerlo, como lo estamos haciendo ahora a través de las pantallas, y eso lo estamos viendo. Yo creo que también esa recuperación del valor de la ciudad y de los espacios públicos que hemos vivido con la pandemia supone un elemento positivo, porque de eso en general vive el atractivo de las ciudades. También, y esto es muy positivo para los que trabajamos en el sector, el hecho de que el turismo, ¿no?, de ser una actividad cuestionada, de pronto nos hemos dado cuenta del valor que tiene y la necesidad de que se recupere,
y creo que esto es un elemento muy relevante también en el debate sobre la recuperación. Va a ser una demanda pretendida y una actividad económica perseguida, pero sin embargo es verdad que también vamos a tener elementos negativos como resultado de la pandemia, ¿no? Uno que es un daño irreparable a las actividades lúdicas que aportaban un valor al viaje, es decir, tenemos que ser conscientes que muchas empresas no van a estar después de la pandemia, muchas han desaparecido ya, es decir, esto es una realidad actual a pesar del paquete de ayudas que se ha aprobado en el Congreso y que ya veremos lo que tarda en llegar, porque la verdad es que no parece que vaya a llegar a tiempo, además de ser insuficiente. Luego es verdad que los grandes actores del turismo van a tener un daño en términos de pérdidas que le va a impedir pues, invertir en esa mejora que veníamos viviendo de las instalaciones y de los servicios turísticos. Fijaros, las 4 empresas que cotizan en bolsa españolas en la Bolsa de Madrid han perdido 3.000 millones de euros en el año 2020, ¿no? Para que os hagáis una idea. Luego hay un consenso generalizado en que la conectividad aérea va a tardar en volver a los niveles prepandemia y IATA establece que en el mejor de los casos estaremos en 2024, ya veremos si eso es así. Hay un efecto que a mí me parece de una relevancia crucial para las ciudades, que es un impacto sobre los viajes de negocios, es decir, mucha gente va a sustituir las reuniones, no tanto me refiero a los congresos, a los viajes de incentivos, porque esos son viajes que seguramente se van a seguir produciendo en cuanto superemos la pandemia, porque al final la capacidad de interrelacionarte con gente en un congreso no va a sustituir una pantalla, pero sí que el tener que pasar un día entero para tener una reunión de 1 hora, donde anteriormente estábamos acostumbrados a coger un avión, un tren y irnos a esa ciudad, y ahora mismo lo podemos resolver razonablemente bien. Claro, eso significa un impacto extraordinario sobre buena parte de lo que vive la industria turística de la ciudad durante la semana. Es decir, sabéis que la mayor parte de la actividad de la cadena de valor turística de lunes a viernes depende fundamentalmente, depende de las ciudades también, mucho más por ejemplo en Madrid que en Barcelona, muchísimo más en Zaragoza que en Toledo, ¿no? Pero depende fundamentalmente de la gente viajando, ¿no? Y claro, si esto se reduce notablemente como parece, pues ahí va a haber un reto. Incluso algunos operadores inmobiliarios ya están planteando la necesidad de que los ayuntamientos transformen el uso hotelero en el uso residencial, ¿no? Y claro, esto significa desde el punto de vista de la ciudad recuperar capacidad de habitabilidad, pero desde el punto de vista económico perder un elemento dinamizador como es la actividad alojativa arreglada hotelera. Y luego yo creo que hemos perdido un tiempo precioso para actuar frente a la lacra de las viviendas de uso turístico, ¿no? Y que estamos viendo cómo el poco flujo turístico que hay se está orientando hacia esta oferta. Y por último, ya concluyo, creo que estamos perdiendo un tiempo precioso en reflexionar sobre cómo queremos recuperar la actividad turística. Es decir, no es lo mismo recuperar la actividad turística como un poco a la española, ¿no? Que es todo lo que llegue, bienvenido sea, ¿no? Ya veremos si acaba en una vivienda, acaba en un hotel o acaba en una línea aérea X o Y, con un perfil diferente, y esto es lo que ha venido sucediendo en general en el sector turístico español. Y yo echo de menos que haya una reflexión sobre realmente cuál es el posicionamiento que queremos defender en la recuperación. Es decir, que yo creo que un posicionamiento inteligente es intentar concentrar la recuperación en los segmentos de demanda más interesantes porque es los que generan un mayor impacto económico. Y esto tiene que ver mucho, y aquí concluyo, con una oportunidad extraordinaria que tenemos, que es lo que incorpora los fondos de la Unión Europea, los Next Generation, ¿no? Donde realmente algunos de estos retos pueden ser tratados con mucha mayor ambición. Retos que antes de la pandemia era cómo gestionar grandes flujos en las ciudades para tratar de reducir el impacto sobre los residentes, incluso reducir la huella ecológica, y que ya veremos si somos capaces. Gracias, Óscar, por tu intervención, que realmente ha sido muy interesante. Yo creo que has
resumido y sintetizado muy bien cuáles son los aspectos fundamentales de este proceso que os planteaba, ¿no? de crecimiento y este momento de incertidumbre turística en el que estamos viviendo. Le voy a dar la palabra, yo creo que a Soledad, para que comparta con nosotros su punto de vista también sobre esta evolución. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carmen. También muchas gracias a la Universidad Autónoma de Madrid, al Grupo TRIS y a la Casa Encendida por esta invitación. Bueno, mi presentación parece que lo hayamos hecho adrede, Óscar, pero no hemos hablado tú y yo, porque le da continuidad a buena parte de la presentación que tú has hecho. Yo en mi presentación me voy a centrar en el caso de Barcelona, que es lo que me pidieron, y también en los resultados de las investigaciones que hemos hecho desde el grupo de investigación de la Walk No Tour, y que principalmente va en contextualizar de dónde venimos, dónde estábamos en el año 2019, en el 2020, para que la recuperación del turismo no olvide los debates, las confrontaciones y las dificultades que el turismo, las ciudades y el territorio en general tenía en aquellos momentos, porque desde mi punto de vista estamos en un momento muy importante, muy interesante, pero también muy peligroso. Es un momento de tomar decisiones, desde mi punto de vista, valientes, coherentes, basadas en el conocimiento y no en la necesidad. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos poner las luces largas, ¿no? Y no poner las cortas, y ahí es donde estamos en esta gran dificultad. Así es como estoy empezando un poco por el final. Pero bueno, dejadme que comparta la presentación que os he preparado, porque en ella os quería sintetizar un poco en qué situación estaba el turismo en el año 2019, qué confrontaciones existían dentro de la ciudad, cuáles eran los agentes que estaban generando mayor ruido y mayor distorsión. Voy a entrar en profundidad en las viviendas de uso turístico y en Airbnb, que es lo que hemos estado trabajando, para poner una fotografía exactamente de dónde estamos ahora, ¿no? Pues si me dejáis, comienzo ya. Os comparto esta diapositiva en donde, bueno, con ella os quiero trasladar que a principios del año 2020 pues Barcelona estaba casi muriendo de éxito. En enero se presentan los resultados del turismo del 2019, habíamos recibido 12 millones de turistas. Os recuerdo que Barcelona tiene 1.600.000 habitantes, con lo que la multiplicación es fácil de hacer. Teníamos, como se ve en el gráfico de mi izquierda, creo que es la vuestra también, pues éramos el primer destino del Mediterráneo en turismo de cruceros, el primer destino del mundo en turismo de reuniones en número de delegados, el cuarto en número de eventos, y éramos el aeropuerto Josep Tarradellas era el sexto aeropuerto de la Unión Europea, con casi 53 millones de pasajeros. En la estructura de la derecha, en el gráfico de la derecha, veis la estructura del alojamiento en la ciudad. Veis que buena parte, ahí tenemos dos grandes segmentos, y teníamos dos grandes segmentos, unos eran los hoteles y los otros los UTS, las habitatges d'ús turísticos, o las viviendas de uso turístico, ¿no? En el crecimiento del turismo, evidentemente, el sector hotelero era uno de los grandes beneficiados, pero ya en el 2019 casi 3,5 millones de turistas se alojaron en viviendas de uso turístico. Pero bueno, a pesar de todo, esta fotografía tampoco no era tan positiva. En el 2019 el 88% de los contratos que se hicieron en el sector turístico eran temporales, solamente 12 fueron indefinidos. O sea, vivíamos en una situación, en un mercado laboral con un gran sesgo de género, con poca calidad en su ocupación, y en donde las mujeres, precisamente, a pesar de ser ese 54%, ¿no?, de la masa laboral según la OMT, pues desafortunadamente ocupaban los lugares de menor calificación, más temporales, y en esa combinación perversa entre el capitalismo y el patriarcado, pues seguimos y seguiremos teniendo ese techo de cristal que hacían o hace más difícil el acceso a las mujeres a los puestos de decisión.
Así que no era todo felicidad, ¿no? Antes del COVID, a pesar de la nostalgia que pudiéramos tener sobre los tiempos pasados. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, en la rueda de prensa en la que se presentaron los datos del turismo del 2019, no fue precisamente de un orgullo explosivo, sino que fue más bien unas declaraciones de contención, en donde se reiteraron, ¿no? Collboni en aquellos momentos reiteraba pues, la necesidad de encontrar un nuevo modelo turístico para la ciudad de Barcelona, en donde insistía en la necesidad de reducir la actividad del turismo de cruceros para reducir también su impacto ambiental. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace, ¿no? Que un político no saque pecho ante estos números, ¿no? Pues la respuesta la podéis tener aquí. En Barcelona, durante los años 2014-15 hasta el 2017, pues fue el centro de protestas vecinales en contra del turismo masivo y muy concretamente en contra de los apartamentos turísticos y muy en concreto en contra de una plataforma que es Airbnb. De hecho, estas protestas no se pueden entender sin el surgimiento o la floración de la economía colaborativa y de la puesta en escena de uno de sus unicornios, ¿no? Que es Airbnb. Especialmente en Barcelona fue el epicentro de grandes geografías de resistencia y sobre todo de movimientos de politización del turismo. Pero ¿qué ha pasado con Airbnb? ¿Por qué era tan importante Airbnb? Bueno, Airbnb nos trasladaba en aquellos momentos una serie de mantras que yo les llamo, ¿no? En donde bueno, pues, nos hablaba sobre su naturaleza y sobre su vinculación sostenible con el territorio. Airbnb venía a decirnos que gracias a ella los turistas, los visitantes pueden tener experiencias auténticas, que pueden vivir como un local, el famoso living like a local. El hecho de que gracias a la existencia de esta plataforma los anfitriones entran en contacto con los huéspedes directamente, sin necesidad de intermediación, lo que genera pues, una dispersión del turismo por todo el territorio urbano, pero también una dispersión del beneficio económico de la actividad turística, y se posicionaban pues eso, como un modelo más de peer-to-peer, entre iguales, que no un modelo B2C con preocupación por la sostenibilidad, por la inclusión, por el equilibrio social y por el equilibrio territorial. Pero bueno, nuestras investigaciones y muchas otras han ido desmontando estos mantras, ¿no? Y hemos ido como justificando cómo la presencia de Airbnb pues, contribuye aún más a la turistificación de las ciudades, a la gentrificación y sobre todo a la limitación del derecho de la ciudad. Y os voy a poner varios ejemplos, ¿no? Uno de estos gráficos en un estudio que publicamos recientemente en Journal of Sustainable Tourism, es una comparación entre Barcelona y Madrid, para que veáis la situación en la que se han encontrado las dos ciudades al respecto del fenómeno, ¿no? De la vivienda turística que anteriormente comentaba Óscar. Si veis, la evolución es estratosférica en las dos ciudades, pero el hecho es que en Barcelona, si os fijáis en el año 2018, Barcelona es en azul, Madrid es en naranja, en Barcelona se había llegado a revertir una tendencia, y es que el crecimiento del alojamiento de Airbnb se basaba principalmente en las casas enteras, en las casas vacías, que es precisamente el modelo de menor compartición que tiene Airbnb. En el caso de Barcelona, pues gracias a la acción del ayuntamiento, del consistorio y de las regulaciones que empezaron ya en el 2015, se lleva a revertir esa situación y el número de viviendas compartidas, que sería el modelo de mayor compartición, supera a las casas vacías. En el caso de Madrid es justo lo contrario. Bueno, además en Barcelona se controla el crecimiento de Airbnb. En el último periodo, del 17 al 18, Airbnb solamente crece 347 listados, entradas, en el caso de Barcelona. No es el caso de Madrid. Madrid ha incrementado casi en 10.000 listados la oferta en este periodo de análisis y 4.000 listados entre 2017 y 2018. Por tanto, la realidad era muy diferente en las dos ciudades y no dejaba de ser un hecho evidentemente
evidentemente preocupante, ¿no? el incremento de esta oferta. Otra diapositiva que puedes montar un poco, ¿no? Estos mantras de Airbnb es de qué manera el patrón de distribución territorial de ese crecimiento, ¿no? Airbnb nos decía que había una dispersión del turista, había una dispersión del beneficio turístico, y en estos dos gráficos podéis ver perfectamente cómo Airbnb ha crecido precisamente en aquellos barrios, en aquellos distritos en donde la turistificación y la gentrificación ya era un problema. En el caso de Barcelona en Ciutat Vella o en el Eixample, en el caso de Madrid en el distrito centro. Además, el análisis estadístico de correlaciones y regresiones que hemos hecho para varios momentos, lo que demuestra es que Airbnb precisamente tiene su mayor ebullición, su mayor oferta en aquellos barrios que tienen atractivos turísticos, que además tienen unos perfiles socioeconómicos determinados, ¿no? De barrios de gente guay, ¿no? De millennials y de gente con mucha percepción cultural, y al mismo tiempo son barrios en donde ya se concentra el alojamiento la oferta de alojamiento tradicional, que tiene una alta correlación con la oferta de alojamiento de otras plataformas como Booking, y que además, mirad en este gráfico, se concentra precisamente allí donde están los atractivos turísticos. Por tanto, sigue generando una mayor distorsión del turismo dentro de lo que es los procesos urbanos, ¿no? Otro elemento interesante a tener en cuenta es el fenómeno del multihosting. El multihosting identifica, ¿no? aquellos gestores que tienen más de un registro en Airbnb, es decir, que están gestionando múltiples alojamientos al mismo tiempo, y que también son un indicador fiable para medir la importancia de la economía comercial dentro de este modelo de negocio, ¿no? Y ver exactamente qué proporción es una economía colaborativa y compartida y qué proporción es una economía más, como si dijéramos, especulativa, ¿no? De hecho, estos indicadores también nos vienen a dar información sobre el nivel de la extracción de viviendas de los mercados residenciales, ¿no? Y su transformación en vivienda turística para el mercado de corta duración. Y aquí veis en las estadísticas, pues bueno, como son muy pocos los actores que verdaderamente gestionan la mayor oferta de los alojamientos dentro de Airbnb. Entonces, para ver exactamente cuál es el impacto, ¿no? de la vivienda de uso turístico en la ciudad turística, nosotros quisimos ir un poquito más allá porque no tenemos suficiente información longitudinal para poder llegar a conclusiones, digámosle, sólidas, ¿no? para ver esa influencia en los procesos urbanos de gentrificación, sobre todo de derecho a ciudad y de acceso a la vivienda. Y para ello nos fuimos a hacer un análisis a las redes sociales, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que se estaba diciendo a tiempo real sobre los impactos de Airbnb estaba teniendo en la ciudad. Y os presento un ejemplo de un estudio que hicimos sobre las conversaciones que se estaban generando en Twitter a través del análisis de uno de los usuarios principales, ¿no? en esa politización del turismo en Barcelona, que es la ABTS, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, que se creó en 2015 y que estaba conformada por 30 asociaciones y entidades vecinales de Barcelona. Analizamos un poco más de 16.000 tweets y justamente en el margen derecho veis en esta nube de palabras cuáles serán los conceptos, cuáles serán los ejes de mayor preocupación en aquellos momentos, ¿no? En el 2018 se hablaba firmemente de crecimiento dentro del modelo turístico de la ciudad. Se hablaba del impacto que el turismo y especialmente plataformas como Airbnb estaban generando en el acceso a la vivienda. También había una fuerte presencia, ¿no? de los movimientos antidesahucio, precisamente por esa preocupación que había de acceso a la ciudad y a una vivienda digna, y se hacía de alguna manera responsable, ¿no? Le daban protagonismo a dos agentes turísticos principales como son la industria hotelera y Airbnb. También podéis ver, ¿no?
la gran importancia que se le daba al impacto de los cruceros en la ciudad. Pero ¿qué estaba pasando en Madrid? En Madrid tampoco no estaba pasando algo diferente, ¿no? Este es unos resultados también de análisis de Twitter, es otro estudio, en donde preguntamos a Twitter qué se estaba diciendo de Airbnb en Madrid y qué se estaba diciendo de Airbnb en Barcelona entre 2017 y 2018. En total analizamos alrededor de 9.300 tweets para Madrid, casi 18.000 en el caso de Barcelona, y lo que es interesante es que las ciudades se miraban la una a la otra. En el margen izquierdo aparecen los conceptos principales de las conversaciones sobre Madrid, y Madrid habla de Barcelona y en el Barcelona habla sobre Madrid. En Madrid se decía no estamos tan mal como en Barcelona, precisamente porque bueno, aquí había unos movimientos de resistencia y unas geografías de resistencia muy visibles, ¿no? Pero aparecían también la ilegalidad, en el caso de Barcelona la ilegalidad de los pisos turísticos, y otro elemento interesante es el protagonismo que en el caso de Barcelona tiene el ayuntamiento, ¿no? El consistorio municipal, porque ha sido y es un agente activo en la creación de estos contenidos a nivel de crítica y de gestión del turismo. Ha tenido un protagonismo que en el caso de Madrid no ha sido tan evidente. ¿Dónde estamos? La verdad es que decir mucho sobre la ciudad de Barcelona actualmente es hablar de, pues bueno, no puedo añadir más a lo que ha dicho Óscar, ¿no? Lo puedo aterrizar en el caso de Barcelona. En el caso de Barcelona, pues hemos tenido una caída del 75% de turismo, del 75% también en la bajada de visitantes en el aeropuerto de Josep Tarradellas. Actualmente se está ofreciendo la mitad de las plazas de alojamiento con licencia, porque no debemos de olvidar de que han habido establecimientos que no han abierto este año, o unos han abierto y han vuelto a cerrar después de agosto. Bueno, el nivel de turismo internacional está en situaciones de casi, bueno, en la Barcelona preolímpica, pero un tema interesante es de qué manera se ha adaptado a este contexto el sector hotelero y las viviendas de uso turístico. A pesar de esta bajada, se ha incrementado la estancia media en este tipo de alojamientos, pero fijaos en este gráfico, en el izquierdo tenemos la variación interanual de la estancia media. En el caso de los hoteles es casi plana, pero donde sí que se ha incrementado la estancia es precisamente en la vivienda turística. Y ha sido precisamente el efecto de la estrategia que Airbnb ha desarrollado para poder mantener mínimamente a flote su oferta, especialmente durante la temporada de verano. Se ha pasado de la corta a la media duración, en donde incluso había descuentos para aquellas estancias que iban más allá de la semana. Y en el caso de la ciudad también se piensa, y hay análisis que lo están poniendo de relieve, que buena parte de la oferta de corta duración ha pasado también al mercado de la vivienda de larga duración. Yo quisiera poner, de hecho, otra vez el énfasis en el impacto socioeconómico que esta crisis de movilidad en la que estamos inmersos está teniendo sobre el mercado laboral, y especialmente desde una perspectiva de género. España fue en el 2020 el país donde más creció el paro entre las mujeres, una cifra que es demoledora, ¿no? El paro femenino es superior al paro masculino, en donde evidentemente la hostelería se lleva la peor parte, y eso está haciendo que se esté agravando la brecha de desigualdad y el sesgo de género dentro del mercado laboral. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en estas restricciones. Estas son las restricciones de movilidad que nosotros tenemos hasta Semana Santa. Sabéis que Cataluña ha sido una de las comunidades que mayores restricciones ha tenido, tanto para la restauración como para la movilidad. Hace escasamente 2 semanas se nos levantó el veto a movernos de nuestra propia comarca. Hemos estado casi 3 meses sin poder salir del municipio. Y tenemos canceladas las ferias, los congresos, las convenciones, la restauración está al 30%, la cultura está al 50%.
y vamos a ver qué es lo que va a pasar esta Semana Santa, ¿no? Básicamente por el miedo de esta cuarta ola que está por venir. Y creo, voy a ir un poco al principio y quisiera hacer una reflexión. Nos hablan de el crecimiento en forma de V, vamos a tener un crecimiento explosivo, hablan también del champañazo, es decir, se espera que tengamos un crecimiento explosivo del turismo en el medio y corto plazo, ¿no? O en el corto y medio plazo. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si queremos un tipo de turismo como este. Esto es una fotografía de la pica d'Estats en el mes de agosto del año pasado. La pica d'Estats es uno de los 3000 que hay en el Pirineo. Es una cumbre, un lugar frágil, un lugar que debería tener restricciones. Pues esto es una fotografía de lo que pasó en el mes de agosto. Entonces, ahora mismo tendríamos que estar trabajando ya, o sea, deberíamos de tener un plan ya de si verdaderamente lo que queremos es que el champañazo nos mate de éxito, o bien si verdaderamente lo que queremos es que el futuro del turismo y el futuro más inmediato del turismo pues recupere los debates que teníamos antes del COVID, nos centremos en la sostenibilidad, y yo he puesto aquí la imagen de los ODS como un posible paraguas, ¿no? Como un punto de referencia, pero también un sector turístico o un crecimiento turístico que trabaje por la igualdad entre hombres y mujeres y que sea verdaderamente inclusivo. Yo creo que la pregunta ahora mismo está aquí y en el hecho de que estamos perdiendo el tiempo para poder planificar exactamente cómo queremos esa recuperación. Y aquí, pues bueno, esto es posiblemente uno de los temas principales que podemos debatir posteriormente. Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Realmente tu intervención ha sido muy complementaria a la de Óscar y nos has enseñado muy bien el caso de Barcelona. Cada vez que veo la cartografía de Airbnb y ese patrón territorial, ¿no? Se me ponen un poco los pelos ahí como escarpias, la verdad. Y me ha parecido muy interesante ese análisis que has hecho, ¿no? De el empleo desde la perspectiva del género. Y tengo que decir que yo he subido la pica d'Estat en agosto y no recuerdo tanta gente. Tengo que decirlo. Bien, sé que hay una pregunta en el chat de Katia, que lo agradezco, pero si os parece bien, pasamos a la intervención de David y después recuperamos esa pregunta que hay en el chat. Así que, David, cuando quieras, estás preparado. Pues muchas gracias, Carmen. Pues me interesa pues iniciar, ¿verdad? Pues dando los buenos días, ¿verdad? Desde Costa Rica, a los compañeros que me acompañan en la mesa, a Óscar, a Soledad y a Carmen, y también a los estudiantes, a los profesores y público en general, ¿verdad? Que nos acompañan el día de hoy. Pues quiero iniciar pues agradeciendo a los directores del curso, del Grupo TRIS y también de la Casa Encendida, por mantener pues vivo, ¿verdad? Este espacio de reflexión. Ya son más de 10 años. Siempre es muy grato participar en las diferentes actividades, ¿verdad? En busca de ese uso racional y sostenible del territorio, que es el tema que nos aboca el día de hoy. Creo que, bueno, al igual que se ha expresado anteriormente, pues es evidente que ese impacto provocado por la crisis pandémica, ¿verdad?, sobre la actividad turística y esa incertidumbre actual, pues nos pone, ¿verdad?, nos permite poner sobre la mesa, pues, nuevas perspectivas en relación al turismo y el ocio en nuestros países, ¿verdad?, en este caso España y Costa Rica, que es donde estamos pues, dialogando el día de hoy principalmente. Pero yo creo que independientemente del país, las escalas que vamos a ver, yo también voy a brindar algunos datos que complementan la información que hemos visto. Evidentemente no quiero entrar en un debate de comparación de quién tiene mayor cantidad de turistas ni nada por el estilo, porque evidentemente no son contextos comparables. Sin embargo, los temas que hemos visto de fondo, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de ayudas económicas en este contexto actual, ¿verdad?, ciertamente complejo, aspectos de cómo los impuestos y los gastos en el sector pues se mantienen vivos, activos, ese lento avance en cuanto al tema de la vacunación y por supuesto pues esas olas de infección que realmente convierten esta situación en un complejo laberinto, ¿verdad? Realmente la situación es bastante compleja para decir que ya tenemos una solución al respecto. Pero bueno, sin embargo, bajo esa coyuntura, a mí me parece fundamental
seguir defendiendo, ¿verdad? Y dialogando sobre un punto clave, que es esa vinculación, esa singularidad de la relación territorio y turismo. Yo considero que, bueno, efectivamente, pues todas esas implicaciones culturales, económicas y ambientales, de las cuales pues vamos a hablar a continuación, pues se mantienen vigentes, han sido parte del debate previo, actualmente están en debate y por supuesto van a seguir, ¿verdad? En esa etapa, digamos, post-COVID, que bueno, estamos esperando ese momento. Voy a empezar contextualizando, sobre todo para que me puedan seguir el discurso en las diapositivas posteriores, efectivamente en relación a este tema de la singularidad, ¿verdad? Creo que es importante partir de que el turismo, pues a diferencia de otros sectores productivos, más que vender los recursos, pues se encarga precisamente de esa prestación de bienes y servicios, y que involucra el disfrute de un territorio, ¿verdad? Entonces se da ese proceso de ocupación del suelo, pero a la vez, pues este territorio es la materia prima, ¿verdad? Y esa materia prima permite, pues, la generación de nuevos productos. Eso es realmente es una idea, ¿verdad? Un potencial que nos permitiría en esa etapa post-recuperación, pues realmente no perder de vista esa posibilidad de generación de nuevos productos, ¿verdad? A partir del territorio. Existe una imposibilidad de trasladar los recursos turísticos, eso es sumamente importante y lo hemos visto, ¿verdad? La coincidencia entre el proceso de producción y consumo en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio en un mismo lugar, pues generan una condición específica y que provoca también particularidades en el entorno turístico. Pues a su vez, pues es uno de los grandes descubridores y transmisores de información, información de carácter geográfica, ¿verdad? Pero eso también nos permite, pues, que podamos conocer mucho de los aspectos positivos y negativos de los diferentes territorios, y lo hemos visto con las diferentes noticias que se han presentado, ¿verdad? A nivel mundial en este contexto de pandemia. También, bueno, pues esta construcción de los nuevos productos a partir de la materia prima turística, pues yo considero que también pues va a contribuir, ¿verdad? A esa construcción de nuevos espacios territoriales que pues algunas veces han sido aislados, que no han sido considerados y tomados en cuenta, pero también pues hay que tener cuidado porque conlleva a diferentes desequilibrios producto precisamente de esa actividad turística que afectan pues al destino y que muchas veces son pues gestionados desde diferentes políticas horizontales que no necesariamente corresponden a la política sectorial turística. Entonces aquí podemos ver que pues la industria turística es la única que no conoce, ¿verdad? Con total certeza pues esa sumatoria de recursos y materias primas, lo cual pues da cabida a un espacio grande de creatividad y de David, estamos perdiendo un poco. de nuevos recursos y producción. Vamos a ver, tengo problemas de internet, vamos a ver. Si pudieras repetir. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí, perfecto. Ok, en relación a la estacionalidad, pues se concentra en temporadas pues claramente visibles en la mayoría de los destinos, ¿verdad? Lo que representa pues aspectos de tipo climático o a periodos de vacaciones comunes en la población, pero que actualmente pues no estamos viendo esas diferentes variables precisamente por las restricciones de desplazamiento y por la afectación que realmente ha generado. Pero pues estamos en ese proceso, ¿verdad? En qué momento pues va a regresar esa situación y es un aspecto a considerar, ¿verdad? Para futuros contextos, pues no todos van a recuperarse al mismo nivel ni en la misma velocidad. Entonces, esa relación tan cercana que vemos acá entre el contexto territorial y la actividad turística, pues provoca situaciones como las que ha generado el COVID, ¿verdad? Que se ha dado una ruptura importante de procesos, que aspectos como la globalización, pues sean mucho más evidentes, ¿verdad? En cuanto a cómo se afecta un destino turístico desde mercados emisores de turismo, ¿verdad? Y cómo, pues, eso es una condición que se ha repetido indistintamente del país, ¿verdad? Es un común denominador en la mayoría de los países.
Después de esta introducción, ¿verdad? Sobre todo para contextualizar esa visión que quiero abordar en esta participación de esa relación territorio-turismo, me gustaría, así como hemos visto esa relación o vinculación hacia España, el caso de Barcelona, que nos comentaba anteriormente Soledad, me gustaría hacer pues algunas reflexiones en torno al caso de estudio costarricense. Aquí pues efectivamente pues podemos decir, ¿verdad? Costa Rica como Costa Rica y turismo pues siempre han sido un elemento bastante importante de la economía nacional. Positivamente, pues creo que habría que hablar de una suma de variables que han proporcionado pues ese entorno tranquilo, ¿verdad? Para la estadía, esa estabilidad en cuanto al sector, ¿verdad? Y pues hay aspectos que lo hacen evidente y claro, ¿verdad? Uno de ellos es el ser uno de los países más biodiversos a nivel mundial, ¿verdad? Con cerca del 5% de las especies, buenos indicadores de seguridad, pues el país mantiene un clima político y de desarrollo económico bastante estable, sin ejército, y pues bueno, su posición geográfica, ¿verdad? Ahí lo vemos en pantalla, entre dos océanos, y su localización a nivel intermedio, ¿verdad? Del contexto. Bueno, David, perdona, disculpa, es Adelante. que si tienes una proyección no la estamos viendo ahora mismo. Perdón, un segundo. Denme un segundo para cambiar los datos. Un segundo. Bueno, esto es el resultado de tener ponentes internacionales como David, que nos hablan y nos ilustran desde Costa Rica. Ahí, ¿me escuchan? Escuchamos, pero no vemos la proyección. Ok, voy a... Ahora creo que sí, yo la veo. Listo, perfecto, Perfecto. gracias. Esperemos. Gracias. Cualquier cosa, si hay algún problema, me lo indican. Gracias. Entonces, como les estaba comentando, pues realmente esa posición geográfica, ¿verdad? Pues ha hecho pues que igual a nivel climático y a nivel de la variedad de paisajes, nos permite prácticamente empezar un día en la ciudad de San José, recorrer e ir al Parque Nacional Carara, visitar por la tarde un volcán como el volcán Irazú. Pues realmente los atractivos están, ¿verdad? A nivel de territorio es muy diverso y realmente permite pues que el atractivo y el sector turístico pues se mantenga con bastante estabilidad. Ahora bien, pues el contexto lo podemos ver acá, no es muy diferente a lo que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? En el caso español y específicamente en Barcelona. Realmente este era el gráfico que teníamos desde 1984, 2017, incluso 2018 y 2019 mantenían la misma tendencia, y esos cerca de 3.1 millones de turistas recibidos en el año 2019 pues generaban una estabilidad en el sector. Pero realmente si nos vamos a los datos actuales, pues la cantidad de turistas internacionales en 2020 pues descendió cerca del 70%, lo cual evidentemente es un retroceso muy importante, ¿verdad? En las cifras prácticamente se devolvió a 1998, cuando el país recibía cerca de 1 millón de habitantes, de turistas, perdón. Y pues evidentemente esto genera pues un impacto directo sobre uno de los principales motores de la economía, cerca del 10% del PIB y 600,000 empleos directos e indirectos, ¿verdad? Antes de la pandemia. Entonces, el contexto es muy similar, ¿verdad? Las problemáticas son muy similares, pero aquí es donde quiero que entremos en detalle algunas reflexiones y perspectivas de qué podríamos tomar en consideración, ¿verdad? En este debate, si analizamos ese fenómeno turístico desde el contexto de la sostenibilidad, sobre todo con miras a un futuro más promisorio, ¿verdad? En que tengamos una pronta vacunación, pero, ¿verdad? Que tomemos esa decisión de cuál sería el futuro que queremos y deseamos, ¿verdad? Un poco como la pregunta que nos hacía o nos cerraba Soledad en su intervención. Pues el primer aspecto que me parece sumamente, sin embargo, pues todavía y este impacto, ¿verdad? Que genera los modelos postfordistas, pues hacen nacional, ¿verdad? Mantener una oferta propia y diferenciadora es uno de los principales retos que se tienen en relación a este primer punto. El segundo aspecto, pues es efectivamente, pues esas experiencias de planificación
inversión, y ahí creo que es uno de los elementos que considero pues el país debe apostar realmente por una análisis realmente, ¿verdad?, de esa eficiencia, de esa gestión de esos destinos turísticos, sobre todo en aquellos procesos que han permitido conectar, ¿verdad?, los instrumentos propiamente de la ordenación del territorio con el planeamiento urbanístico de la variable turística. Hay que trabajar en esa línea, sobre todo en la posibilidad de hacer más efectivo el respeto, ¿verdad?, por esa promoción turística y diferenciarla claramente de la promoción inmobiliaria, que muchas veces es la que ha venido acaparando los diferentes sectores, principalmente a nivel de costa. Hay importantes en este aspecto, ¿verdad?, que la planificación exclusivamente sectorial pues debe asegurar ese desarrollo en cuanto a las demandas que se requieren para las David, estamos volviendo a perder, perdona. Ciudad, pues, me disculpan, creo que hay demasiada interferencia en el Océano Atlántico. No está llegando la información. Pues también comentar, ¿verdad?, que en relación al tema de, pues, cómo se tienen que elaborar estos planes turísticos integrados, creo que es lo más tutorial, ¿verdad?, que pueda realmente, pues, permitir una conexión adecuada entre el territorio y el espacio que se desea, pues, esté puesto al servicio, ¿verdad?, del consumo turístico. Los destinos, pues principalmente han apostado por ese modelo turístico integrado, pues ha permitido pues que esa complejidad se aborde ese aspecto de conservación y no únicamente, pues, verdad, que este es económico, fin. Aquí los económicos y espaciales entran en juego y es un aspecto prioritario para los próximos meses. En cuanto a la planificación, pues creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo comentado en este anterior aspecto. Hay que contextualizar los procesos de planificación a favor de esa construcción del destino, ¿verdad? Donde realmente se dé una visión de integralidad, no únicamente específicamente en el aspecto económico y los territoriales directamente sobre la necesidad turística. El éxito de los destinos pues pasa precisamente por ese establecimiento de modelos de desarrollo turístico pues integrado que promuevan esa relación, ¿verdad?, de aspectos comunes al turismo que conocemos, ¿verdad?, el hospedaje, los servicios, los complementos de ocio, pero también lo que sucede con el resto del paisaje y el territorio. Hay divergencia, ¿verdad?, en cuanto a los tiempos de planificación territorial y sectorial turística. Es un aspecto que vamos a considerar y vuelvo nuevamente al punto, ¿verdad? Cuando se retome la actividad, pues la planificación territorial, sobre todo y tomando en consideración el caso de Estudio Costa Rica, pues va mucho más lento que propiamente la sectorial turística. Sin embargo, la sectorial turística pues ha venido y siempre ha venido a trabajar específicamente en impulsar al sector. Aquí es donde debe haber ese equilibrio, ¿verdad? Que no únicamente se desarrolle una planificación sectorial turística sin una sombrilla que pues, le permita realmente conectarse con el territorio. Y por último, pues el liderazgo, ¿verdad? En cuanto a las instancias políticas, pues es sumamente valioso, ¿verdad? Que se mantenga este trabajo técnico, que se utilice información de calidad y con criterio para el involucramiento de los diferentes actores y que esos acuerdos pues permitan pues alcanzar ojalá las medidas deseadas. Propiamente y para finalizar me gustaría pues dar esa visión de futuro del modelo costarricense. Primeramente pues en relación a pesar de verdad de que estamos en este contexto, yo diría detenidos, ¿verdad? No, eso no implica pues que no podamos pues estar, que estemos escépticos, ¿verdad? O que no insensibles a la situación real que se está viviendo en cuanto al sector. Pero también, pues aquí es donde entramos en debate, ¿verdad? Sobre la necesidad de ese equilibrio, de esa búsqueda de proactividad en procura del aprovechamiento y de lo que se haya hecho bien en el pasado. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que se analicen esas relaciones territorio-turismo y específicamente, ¿verdad? Que se aborden aspectos como la imagen ligada a la sostenibilidad turística
por ejemplo, a nivel costarricense, ¿verdad? En cuanto hay una planificación urbanística y territorial, pero que en algunos sitios se da con mayor presencia, sobre todo donde hay mayor presencia de presión turística. Sin embargo, el resto del territorio pues aún carece, ¿verdad? Esa ausencia de planificación territorial y sobre todo la débil capacidad institucional, pues para ejercer un control adecuado, provoca que esa actividad productiva realmente se ponga en peligro al hablar de los diferentes destinos turísticos costarricenses. También, bueno, a pesar de que existe un mejor desarrollo de los procesos de planificación sectorial turística, hay mucho más avance y se están implementando, pues no por ello se puede hablar, ¿verdad?, de un predominio de una visión integradora de esos instrumentos con el territorio. Entonces creo que ahí sí hay una muy buena opción de mejora y de trabajo con miras a un mejor ordenamiento del sector. Segundo, pues la parte de la ordenación turística es sumamente centralista, ¿verdad? Y sectorial, pero con una débil participación municipal. Esto pues conlleva realmente a que los que pues tienen en fin de cuentas la jurisprudencia sobre el territorio pues no estén involucrados del todo, ¿verdad? Entonces eso es parte del debate nacional, ¿verdad? Para el establecimiento de una legislación pues que venga a integrar ese ordenamiento territorial que trascienda límites administrativos y sectoriales, ¿verdad? Y que no únicamente pues se dé de una visión centralista del país. Hay que reorganizar los diferentes agentes e instituciones ligados a la ordenación territorial turística. Está muy claro la planificación sectorial, a quién corresponde, cómo se hace y en qué momento. Sin embargo, ese vínculo nuevamente con la ordenación del territorio pues hace que se den a veces dos modelos, ¿verdad?, diferentes que no terminan de empatar. Hay evidentes proyectos de mejora de la calidad y sostenibilidad en los destinos, hay experiencias positivas, el certificado de sostenibilidad turística, el proceso de bandera azul ecológica, pues han venido a hacer mecanismos de concientización y de educación para la sociedad y deben mantenerse, ¿verdad? Pero también hay grandes proyectos por emprender en cuanto a la renovación, rehabilitación urbana, que considero pues deben mantenerse, ¿verdad? Y pues sobre todo pues que lleguen a transformar, ¿verdad? Y cambiar algunos de los destinos turísticos que están maduros y que requieren pues inmediatos procesos de articulación hacia esa visión de sostenibilidad que promulga el país. Finalmente, pues cierro mi intervención con la idea, ¿verdad?, central sobre la cual gira el discurso, que la planificación turística pues no debe ser puntual, sino integral y realmente pues debería enfocarse en ese modelo de cómo no únicamente se justifican modelos de desarrollo inmobiliario, que ha sido una de las tendencias anteriores a la época de pandemia, y pues debe abordarse, pues, ¿verdad?, desde un mejoramiento del destino, de forma pues que permita que situaciones de tanta complejidad como las que actualmente estamos viviendo, pues pueda ser atendida de una mejor forma. Pues han estado o han salido mejor parados durante esta época, ¿verdad?, de COVID, y eso nos da una luz, ¿verdad?, de que realmente pues en el momento en que ese dinero y esas ayudas pues puedan llegar a entregarse, ojalá que no se vean como una agenda cortoplacista, sino que realmente la inversión que se haga permita dar un valor añadido a la experiencia turística, que se conserve la identidad cultural de los territorios y pues que se mantenga, ¿verdad?, ese ideal de relanzar pues planes de regeneración urbana de esos espacios turísticos que involucren la participación de las comunidades. Gracias. Y las disculpas por las intervenciones. No te preocupes, David, en absoluto es culpa tuya. Es el Atlántico, que está un poco revuelto. Exactamente. Muchas gracias, David, ¿no?, por esta presentación que nos has hecho del caso de Costa Rica, esa introducción que has hecho de territorio y turismo, de la necesidad de vincular lo que es la planificación del territorio con la planificación turística y los aspectos que has comentado de la sostenibilidad. La verdad es que los tres habéis hecho presentaciones interesantísimas. Yo tengo muchísimas preguntas. De hecho, en el chat también tenemos preguntas. Las vamos a retomar en un instante porque me gustaría un poco ordenar, ¿no?, este momento más de reflexión.
Entonces, una de las cosas que habéis mencionado los tres y que lo voy a poner encima de la mesa para saber un poco vuestra opinión y fomentar el debate, es que hemos visto que el COVID ha traído muchísimos factores negativos al turismo, eso es obvio, ¿no? Tanto los tres lo habéis mencionado. Destrucción de empresas, caída de los flujos turísticos, actividad cero, desempleo. Pero a mí me gustaría saber si el COVID también ha traído algún elemento positivo, si podemos hacer alguna lectura positiva de la pandemia. Y me refiero a 3 o 4 aspectos. Por ejemplo, el COVID nos va a llevar a una situación de post-COVID después de la pandemia en que haya un cambio en el modelo del turismo urbano, que el modelo de turismo urbano sea más sostenible, sea un turismo urbano más innovador, más inteligente, que ya, por ejemplo, cambios en la demanda, que el turista sea mucho más sensible con la problemática del entorno, o que incluso se creen nuevos productos turísticos en las ciudades, por ejemplo, los espacios verdes se pongan mucho más en valor desde un punto de vista turístico, incluso fomentar, ¿no?, el tema del teletrabajo y cómo hay movimientos de flujos ahora mismo de teletrabajadores que van a otras ciudades a trabajar y muchas de esas ciudades son destinos turísticos. Entonces quería saber cuál es vuestra opinión, si podemos sacar algo positivo de esta situación tan absolutamente dramática. Yo creo que sí, Soledad está así como levantando la mano. ¿No te oímos? No sé, ¿tienes problemas con el audio, Soledad? Ah, vale. Vale, voy a ver si... a ver si te puedo dar la palabra, o si no, si Óscar o David, mientras tanto solucionamos el problema. Óscar creo que sí que puede hablar. Sí, 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 muy bien. Pues oye, Perfecto. Ahora sí. bueno, yo creo que la pandemia lo que ha generado es un impasse dramático desde el punto de vista empresarial, pero sin duda un impasse. Y yo creo que los impases sirven para reflexionar, ¿no?, de cara al futuro. La prioridad absoluta debería ser salvar el mayor tejido empresarial, pero eso lo aparco porque lo doy por sentado, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de la necesidad de reflexionar sobre precisamente, bueno, pues cómo podemos tratar de resolver esos problemas que realmente se estaban produciendo en las ciudades, yo no soy especialmente optimista, ¿vale? Si quiero ser realista, otra cosa es que sea voluntarista, pero si soy realista, honestamente, no veo encima de la mesa ningún elemento dado a la reflexión por parte de los que deben liderar esa reflexión, que son fundamentalmente los gestores locales. Es decir, al final, realmente quien lidera el posicionamiento de un destino, de alguna de las ciudades que hemos mencionado, y quien tiene capacidad para alinear a todos los agentes económicos que trabajan en el ámbito del turismo en esos destinos, son fundamentalmente los gestores de los ayuntamientos, o sea, y en todo caso de las comunidades autónomas y en todo caso del gobierno de España, ¿no? Y en este caso no hay ninguna reflexión, honestamente. Es decir, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de las viviendas de uso turístico, que es verdad que hay ciudades como Barcelona, como San Sebastián, que se han tomado en serio la necesidad de acotar el fenómeno, de controlarlo, de gestionarlo con los instrumentos urbanísticos al uso, ¿no? Pues lo cierto es que no han tenido el apoyo de los organismos superiores y sobre todo del gobierno de España, ¿no?, que es el que realmente tiene capacidad para actuar y resolver el problema, sobre todo en relación con las plataformas. En Japón, por ejemplo, que el gobierno japonés sí se involucró a nivel de la administración central japonesa, pues al final obligó a Airbnb a que, si no colgaba en su site todos los anuncios que correspondían a oferta legalizada en función de la normativa urbanística, la normativa de ordenación turística, pues le cortaba la señal. Claro, imaginaos lo que significa por una plataforma de estas, que además sabéis que Airbnb está a punto de salir en bolsa, lo que significa que te corten la señal en un país del atractivo turístico de Japón, ¿no? Entonces, bueno, sin tener que llegar a esa radicalidad, pero lo cierto es que la única entidad que tiene capacidad para realmente hacer cumplir esa legislación es el gobierno de España, ¿no?, a través de la Secretaría de Estado de Agenda Digital. Bueno, pues esto no forma parte del debate de las políticas turísticas de hoy y sin duda puede ser una de las más relevantes,
Soledad lo mencionaba y lo reflejaba en un gráfico donde incluso alguna de las preguntas del chat de una responsable de una agencia de viajes, al final lo que está demandando por el entorno de seguridad que introduce una vivienda frente a otros alojamientos colectivos son esas viviendas, ¿no? Esas viviendas que han generado tanto conflicto porque lo que están haciendo es extraer del mercado natural para lo que se construyeron, que es el de la vivienda, ¿no? Porque al final el uso urbanístico de viviendas para que sea una vivienda y si no lo convertiríamos en alojamientos turísticos, ¿no? Que podía ser muy necesario a lo mejor, pero para eso tiene que haber un proceso de ordenación y de calificación natural en esos alojamientos turísticos. Pues eso no se está haciendo. Y por tanto yo, respondiendo concretamente a tu pregunta, Carmen, realmente estas reflexiones que a lo mejor en el ámbito académico sí se producen y en el ámbito incluso de la sociedad local en relación con el turismo, pero en el ámbito de los que tienen capacidad de ponerlo en marcha, al menos yo, y además me dedico a esto, no lo estoy viendo y eso es un elemento de preocupación, porque es verdad que hay que recuperarse cuanto antes, pero hay que ver cómo nos recuperamos. Y no es lo mismo recuperándonos con tipos de turistas como los que estamos viendo ahora, ¿no? Un tipo de turista, por ser suave, de escaso compromiso con la sociedad local, oportunista porque se viene a aprovechar de una apertura y con escasa capacidad de generación de actividad económica, pues yo no sé si esta es la mejor manera de recuperarnos, ¿no? Y yo creo que ese debate, que tiene que ver con las políticas de ordenación, que tiene que ver con las políticas de marketing, ¿no? Vamos a lanzar una campaña, por ejemplo, en España, de cara al verano. Hay que orientarla bien, porque no se trata solo de ven a España, sino a quién se la queremos lanzar, ¿no? Porque si se lo queremos lanzar a los que acaban en Magaluf, no sé si es la mejor manera de... Con la necesidad de que hasta Magaluf, digamos, se recupere, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que este es un elemento de debate y de reflexión y que no forma parte, honestamente, a día de hoy de los que tienen capacidad de liderarlo. Soledad, ¿te funciona ya el micrófono? Sí, a ver, ¿qué es lo que quería decir? Que no me despiste. Yo creo que esa era la pregunta con la que yo acababa mi presentación. De hecho, la tuya, Carmen, es una pregunta realmente compleja de contestar, ¿no? Porque todavía no tenemos suficiente conocimiento para poder prever qué es lo que puede pasar en el futuro, más cuando la respuesta también pasa por entender el comportamiento del consumidor y nuestras necesidades, ¿no? como turistas y como residentes. Yo como Óscar me gustaría ser optimista, pero teniendo en cuenta una perspectiva histórica, para mí la gran pregunta es cuán de importante va a ser la urgencia de la recuperación por delante de la estrategia de la recuperación. No debemos de olvidar de que estamos en un contexto de una fuerte crisis económica y también social, en donde a nivel político posiblemente se va a poner más el foco en la recuperación de la ocupación y de la riqueza que en la estrategia a medio y largo plazo. Por eso yo también iniciaba mi intervención diciendo que es necesario tener ahora mismo las luces largas, tener una estrategia de resiliencia para aprovechar el contexto en el que estamos viviendo y extraer la mayor efectividad positiva de esta crisis. Toda crisis tiene una oportunidad y la oportunidad es que precisamente podamos crear una conciencia de la necesidad de viajar de una manera más sostenible, no ya de vivir de una manera más sostenible, ¿no? Y creo que el contexto de pandemia en el que estamos viviendo es un aviso, ¿no? Es un aviso evidente que no sé hasta qué punto, y eso habrá estudios que ya lo están analizando y seguramente lo veremos dentro de poco, de qué manera está impactando en la conciencia personal e individual de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? El viajar de una manera diferente va a depender también de un cambio de valores, no solamente por parte del sector turístico, sino también por parte de los usuarios, ¿no? De que como personas, como residentes, pero también como turistas, tengamos un comportamiento mucho más sostenible en el consumo turístico. También es verdad que el futuro va a depender mucho del liderazgo público
y por tanto de las decisiones políticas que se tomen. Desde mi punto de vista, mi opinión es que actualmente debería de existir un liderazgo público que aglutine a todos los sectores, que aglutine a todos los actores y que sea capaz de dirigirnos hacia una dirección concreta. La decisión que se tome, es decir, si se pone por encima o por delante la necesidad de crear riqueza, de crear ocupación y de volver a los mismos niveles de movilidad turística, pues nos llevará a ese champañazo, ¿no?, del que yo hablaba antes, y la peligrosidad de tener esa acumulación y esa masificación de turismo nuevamente, ¿no?, o una desregularización del sector. Si verdaderamente pues, se toman decisiones más valientes, más asentadas en el conocimiento, más asentadas en la reflexión y en esa visión más a futuro, pues posiblemente podamos aprovechar estas circunstancias de crisis y convertirlas en una oportunidad para verdaderamente hacer una política turística pensando en el futuro, pensando en la sostenibilidad y pensando en la contención, ¿no? Podemos caer en el greenwashing, podemos caer en el social washing, y lo más importante es pasar del postureo a la profundidad, ¿no?, de la política turística y de la gestión turística. Pero eso depende de todos, especialmente de los actores públicos. Otro elemento importante es también cómo se van a gestionar las ayudas europeas. Si las ayudas directas van a estar condicionadas a una serie de estrategias y de acciones, como la digitalización o la sostenibilidad. Y también otra pregunta es hacia qué qué agentes se van a beneficiar de esas ayudas, ¿no? ¿Van a ser las grandes corporaciones, van a ser las empresas con mayor volumen de negocio, o verdaderamente va a haber una repartición coherente, ¿no?, y solidaria de esas ayudas a todos los agentes? O sea, la pregunta es difícil de contestar, Carmen. Sí, porque nos movemos en esa situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, todos son como hipótesis y no tenemos las cosas claras, cosa que es normal. David, yo no sé cómo Sí. ves vosotros desde el punto de vista de Costa Rica, ¿no?, qué aspectos positivos podemos sacar a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sí, no, en realidad me gustaría abordar la pregunta desde varias visiones, ¿verdad? Primero, creo que a nivel personal, creo que ha sido una época bastante fuerte, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir, algunos más en situaciones más complejas que otros, pero evidentemente desde una visión positiva esperaría que cada uno haga esa reflexión interna, ¿verdad? Del comportamiento como sociedad y su participación como miembro de una sociedad, ¿verdad? Y pues esa relación a los aspectos de sostenibilidad que nos involucra, ¿verdad? Eso sería un primer aspecto, pero también ya enfocándolo específicamente al tema turístico, sí creo pues que se abre una oportunidad y lo hemos visto, pues como les comentaba, en algunos por lo menos a nivel país, ¿verdad? El país sí ha ido apostando en relación a un turista diferenciado, es una de sus principales líneas de abordaje y pues lo ha tratado de mantener. Evidentemente, pues hablarle a un turista en época de pandemia, pues venir a un lugar pues, que tiene condiciones verdes, que tiene espacios naturales protegidos con una muy buena condición ambiental, pues se liga, ¿verdad? Y se presta, pero estamos claros que también dependemos de un turista internacional y creo que aquí es donde esa incertidumbre pues se hace cada vez mayor, ¿verdad? A pesar, estamos esperando, tenemos pues comparado, ¿verdad? A nivel, comparando la incidencia que ha tenido la pandemia con otros países de la región, pues tenemos una baja incidencia, ¿verdad? Unos buenos números, pero que sin embargo, pues dependemos de esos mercados emisores. Entonces sí es realmente complejo, ¿verdad? Estar esperando a ese turista que va a llegar, que no llega, ¿verdad? Se cierran fronteras, procesos de vacunación más lentos. Entonces es muy fuerte, ¿verdad? El proceso de incertidumbre que se está dando. Pero positivamente yo me parece que por lo menos sí se está considerando, se está analizando qué aspectos han provocado que ese mercado sea diferenciado y ojalá que, pues, que se mantenga esa línea, ¿verdad? Y que no
como decía, que esas ayudas que lleguen a darse, pues no respondan específicamente a un ambiente de una coyuntura específica, ¿verdad? Y que empiece a masificar únicamente por la necesidad, ¿verdad? Que es realmente clara, que es el tener nuevamente turistas, ¿verdad? Y que eso venga a romper esa sostenibilidad que ha habido, ¿verdad? En el sistema. Igual, pues creo que también nos hace, y creo que es muy importante que reflexionemos sobre la distribución del turismo a nivel territorial, ¿verdad? A pesar de que es un país pequeño, entre una provincia y otra, y hablo específicamente en la diferencia entre el centro, la gran área metropolitana, con relación a los diferentes sectores periféricos, ¿verdad? De las zonas más rurales y costeras del país, ha habido un impacto sumamente importante precisamente por esa actividad turística tan concentrada. Aquí es donde hay que empezar a reflexionar, ¿verdad? Sobre si realmente esa distribución es equitativa en el territorio y cómo la pérdida de una actividad que se estaba desarrollando con muy buena perspectiva se vio impactada y va a costar que esos sectores todavía les cueste más levantarse, ¿verdad? Vemos indicadores de desempleo pues muy diferenciados, ¿verdad? Entre estas zonas, entonces sí es algo que nos debe llamar a la reflexión y lo veo como un aspecto positivo porque la pandemia lo ha dejado claramente en evidencia. Gracias, David. Voy a dar paso a Antonio Palacios, que también es coordinador de la sesión, porque me comenta que hay muchas preguntas en el chat, cosa que agradezco a los participantes también, a los asistentes, porque también es el momento de darles el protagonismo a ellos y que nuestros ponentes contesten a sus preguntas. Antonio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Bueno, aprovecho, me toca ejercer un poco el papel de introductor de preguntas que os formulan los asistentes a los ponentes. ¿Me permitís un minuto simplemente para felicitaros a los tres? Yo creo que habéis expuesto fantásticamente la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y el contexto en el que nos encontramos. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Y entonces en ese sentido, vamos, yo creo que está siendo muy interesante la sesión, muy en sintonía con el objetivo que se perseguía, ¿no? Con el curso y con esta sesión. Yo creo que los tres habéis puesto un poco de manifiesto, ¿no? Y a mí me ha gustado y me llama la atención esa visión optimista, ¿no? Los tres, de una manera o de otra, percibís este momento como una oportunidad. ¿De acuerdo? Podríamos ser negativos y podríamos ser absolutamente críticos y destructivos, pero creo que lo habéis enfocado como esa oportunidad, ¿no? Ante una complejidad y un momento incierto. Una oportunidad de reflexionar, ¿no? Sobre el modo, sobre el mecanismo, sobre el modelo de desarrollo turístico que queremos, ¿no? En un futuro. Pues una oportunidad que nos aleje un poco de esos temas que hoy parecen que son muy lejanos. Esto de la turismofobia y esto de la turistificación, es que parece que fue en otra vida, y fue hace un año estábamos hablando de estos temas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, y que Soledad los identificaba, ¿no? Visualmente con esa imagen de la masificación en la pica de stats, que es simplemente un ejemplo, ¿vale? Pero que visualmente no está muy alejado del momento en que nos encontramos. Entonces me gusta un poco esa visión. Sí, se han formulado varias preguntas, entonces yo creo que os las voy formulando porque algunas van dirigidas a ponentes concretos y otras son un poco más genéricas. Entonces, la primera yo creo la formulaba Katia Franceschi. Por el momento en el que la formuló, que era cuando estaba hablando Óscar, creo que iba un poco interpelada hacia ti, Óscar. La pregunta dice, ¿el turismo durante y pospandemia apuesta por los turistas nacionales más que por los extranjeros? Dice, antes de la cuarentena he sabido que los nacionales conocen menos su propio país y sus ofertas turísticas que las de otros países. Bueno, Antonio, yo le respondería que la industria apuesta al que le deja moverse. Es decir, esto es tan básico ahora como eso. No se trata de una apuesta realmente racional y dirigida, sino dentro de la agonía que están viviendo las empresas turísticas, donde prácticamente no hay demanda. Pues obviamente si solo tienes la demanda potencial porque hay restricciones perimetrales en tu municipio, del propio municipio, por ejemplo, los hoteleros madrileños han lanzado campañas a los propios madrileños, que era algo muy novedoso porque realmente no formaban parte de su portafolio de clientes natural, pues han tenido que hacerlo, ¿no? Y han tenido que bajar precios, que esto va a ser una de las claves cruciales de la recuperación, donde ya estamos viendo que esas reservas para el verano en los países
donde se ha anunciado apertura de fronteras, pues están con descuentos muy importantes, y esto va a ser una clave también de la recuperación de los ingresos de las empresas, pero al final se trata de poder atraer dentro de la agonía aquellos mercados a los cuales les permiten viajar. El primero, el de mayor proximidad, que es el único realmente que puede alojarte, se puede alojar y puede disfrutar de los servicios supuestamente para turistas, que son varios restaurantes, exposiciones, hoteles, etcétera. Y eso lo va a marcar las decisiones administrativas que se tomen sobre la movilidad. La situación actual es que la demanda turística viene marcada por decisiones administrativas relacionadas con la movilidad por la pandemia, ¿no? Entonces, al final, los mercados van a venir determinados por eso. Si hoy el Reino Unido aprueba poner una multa a todos los británicos que viajen fuera del Reino Unido de 6.000 euros, pues obviamente el mercado británico de aquí al 30 de junio no va a existir. Y entonces, por mucho que quieras apostar al mercado británico, no va a existir. ¿Qué mercados se han movido un poquito? Los nórdicos, porque no tenían restricciones de movilidad, sobre todo Suecia, y el francés, de los extranjeros. Y los españoles, pues en función de las decisiones administrativas derivadas de las restricciones de movilidad. Así estamos, la verdad. Muy bien. Sí, además tenemos restricciones, ¿no?, de movilidad en Semana Santa que van a dificultar enormemente, ¿no?, el desplazamiento del turismo nacional en este país, por ejemplo. Bueno, luego había un par de preguntas que iban dirigidas a Soledad. La primera era de Manuel David Iglesias, te leo textualmente. Dice, dando por hecho la grave crisis pandémica que estamos atravesando y que ha afectado para mal a todas las grandes ciudades del mundo, ¿no cree que los altos índices de delincuencia registrados en Barcelona también tengan algo que ver con la bajada de los flujos de visitantes, incluso antes de la cuarentena? Pregunta, ¿existen intereses detrás de todo eso? Wow. La verdad es que no sé hasta qué punto este incremento de los índices de violencia y que haya sido como tema de los medios de comunicación es una cosa perseguida, ¿eh? También hay que mirar determinados medios de comunicación para ver la veracidad exacta de este incremento, ¿no?, de los niveles de delincuencia. Barcelona no deja de ser una ciudad diferente del resto de ciudades en este sentido, ¿no? Puede ser una consecuencia colateral de la actividad económica, pero no haría yo una relación tan directa entre descenso de flujos turísticos con actividad delictiva. De hecho, el turismo en la ciudad de Barcelona, como he expuesto al principio de mi presentación, no dejaba de crecer en los últimos años. Por tanto, en aquellos momentos estábamos, pues eso, en un momento de excesivo turismo, también muy dulce, pero de unos niveles de crecimiento exponencial en el caso del turismo. Uh-huh. Bueno, tienes otra pregunta de Mai. Te dice que trabaja en una agencia de viajes, y post-COVID gran parte de quienes antes se alojaban en hoteles ahora nos piden pisos o casas. Y lógico, dice, se nos hace muy difícil competir con plataformas como Airbnb y las inmobiliarias que tampoco están acostumbradas a trabajar con agencias de viajes. Dice, incluso quedamos en cierta forma desprotegidos respecto a la inflexibilidad de condiciones de alquiler y la seguridad de que haya responsables sobre los servicios contratados. Te pregunta, ¿en qué medida se está trabajando desde la gestión y control gubernamental sobre este tipo de establecimientos para proteger a los diferentes actores de lo que se empieza a sentir como una competencia desleal? ¿Se empezó a tratar de esta manera en Barcelona? Bueno, la parte me parece interesante que ella nos aporte información sobre el hecho de que los usuarios de las agencias de viajes como alojamiento estén pidiendo vivienda turística, ¿no? Básicamente cuando la vivienda turística tiene un acceso directo a través de plataformas como Airbnb, incluso Booking ya hace tiempo que entró dentro de la comercialización de vivienda turística. En el caso de Barcelona, la regulación de la vivienda turística tenemos que remontarla pues, al 2015, ¿no?, cuando ya hay una moratoria de licencias
para el alojamiento turístico en la ciudad de Barcelona, que aún se hace más fuerte con la aprobación del PEUAT en el 2017. Y de hecho hay que tener en cuenta que el gobierno municipal, el gobierno de Ada Colau ya llevaba de por sí dentro de su programa electoral propuestas sobre la gestión del turismo en la ciudad, y eso fue algo realmente novedoso. Eso fue también como una declaración, ¿no?, de intenciones a nivel de programario político, y eso se ha visto, ¿no?, en la gestión posterior que se ha hecho del turismo en la ciudad, pues la limitación de las moratorias de la licencia de vivienda turística, pero también la licencia para construir nuevos hoteles, ¿no?, lo que ha llevado también a muchas confrontaciones, ¿no?, con los grandes poderes económicos y turísticos de la ciudad. En el caso de Barcelona también han habido multas, ¿no? Se ha multado a Airbnb, se ha multado a Booking por su oferta ilegal, con lo que ha habido una intención reguladora. Pero como decía Óscar anteriormente, ¿no?, esa intención, esas iniciativas reguladoras no han sido acompañadas por el gobierno español, y yo diría aún más, no han sido acompañadas por la Unión Europea. Airbnb está en Bruselas haciendo lobby precisamente para defender sus intereses, y de hecho es una estrategia suya a nivel internacional. Una de las grandes inversiones que ha hecho Airbnb no es tanto en marketing, sino en contratar a un gran equipo, ¿no?, legal para defender sus intereses en cada una de las ciudades, y de hecho litigia en cada una de las ciudades, ¿no? Es una estrategia propia, porque mientras se dilate esta regulación de la vivienda turística, existe un margen de beneficio grandioso, ¿no?, para estas plataformas. Es en el caso de Airbnb, pues bueno, es en el caso de Glovo y es en el caso de Uber, ¿no? Ahí es donde están jugando estas grandes plataformas, ¿no?, o este capitalismo de plataforma en esta indefinición de la normativa para su regulación. En el caso de Barcelona sí que ha habido intención de regulación, existe una regulación, pero eso no ha conllevado a que Airbnb pues, elimine la oferta ilegal de vivienda turística dentro de su plataforma, y esa es la gran problemática, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de Airbnb a nivel de Cataluña, y lo que vimos es que precisamente la licencia de habitatge d'ús turístic, ¿no?, de vivienda de uso turístico, es un elemento regulador. Y es gracias a la existencia de esta certificación que el Airbnb contribuye de manera positiva, ¿no?, a la economía de los destinos, precisamente cuando el gran problema es la oferta ilegal. Y de hecho, en las diapositivas que yo os he compartido sobre las protestas, ¿no?, de los movimientos de base respecto a Airbnb y a las viviendas de uso turístico, es precisamente enfocadas en esa ilegalidad, no tanto en la existencia de la plataforma en sí, evidentemente. Pero vamos, es muy interesante que se estén pidiendo viviendas de uso turístico a las agencias de viaje. Sí, sí. Mm. Sí, por eso me había llamado, ¿no?, la atención Mm. también la pregunta. Muy bien, gracias, Soledad. Hay una pregunta más. Yo os he dicho que iban dirigidas a personas, pero vamos, entiendo que cualquiera de los tres podéis responder en cualquier momento si queréis intervenir. Vamos. La última o la penúltima, porque acaba de entrar otra, ya la enfoco un poco hacia David, un poco como reflexión. Entonces, Katia Franceschi volvía a preguntar y decía, a raíz de este periodo de reflexión obligada por la pandemia, y pregunta, ¿se debería crear e implementar una nueva gestión turística que contemple la toma de decisiones en la sociedad de riesgo? Un poco confusa, no sé muy bien qué acaba de decir, pero te la formula a ti, David. Sí, bueno, quizás sí entiendo que es la parte de la sociedad, pues que evidentemente está actualmente, ¿verdad?, en condición de riesgo desde un punto de vista más económico, ¿verdad? Me imagino que es a lo que se está refiriendo. Pues yo creo que lo comenté, ¿verdad?, y lo mencioné dentro de la presentación de la importancia de ver esos destinos turísticos de forma integral, ¿verdad? Y cómo esa afectación y relación territorio-turismo, pues evidentemente marcan o definen el carácter de cada uno de los destinos. Yo sí creo importante, ¿verdad?,
siempre y abogo, ¿verdad? Tal vez por los ejemplos de los destinos que pues presentan una mejor condición a nivel de criterios de sostenibilidad, de implantación de políticas, de estrategias de sostenibilidad, pues siempre todos han tenido de base pues la incorporación de la participación ciudadana, ¿verdad? Son los grupos y los actores sociales los que han venido y han mantenido ese carácter en cada uno de los destinos. Si no hubiera una red clara de actores sociales que aboguen por estas políticas, que tengan estos criterios en las estrategias, pues a pesar de que hay una política nacional, pues es realmente los sectores sociales los que llevan y conllevan a que esto se pueda desarrollar. Entonces, evidentemente, pues dentro de esa situación que ha provocado la pandemia, donde diferentes sectores se han visto más beneficiados que otros y otros más afectados, ¿verdad? Pues considero que sí sería importante, ¿verdad? Que se considere a esa población dentro de los criterios de la gestión del destino turístico, ¿verdad? Muy bien, gracias, David. Hay una pregunta más, seguro que lo digo mal, pero Vililla Ristova, seguro que lo he dicho fatal, pero pregunta, yo creo que estaba formulada a los tres, porque es una pregunta un poco genérica, entonces intervenís lo que queráis. Dice, ¿consideran que es el momento oportuno entonces para impulsar más todavía el desarrollo de las ciudades inteligentes y por lo tanto el de los destinos inteligentes? Y hay una segunda pregunta, dice, ¿se podría acabar de esta manera con los grandes problemas del turismo? También es una pregunta sencilla de formular, pero compleja de responder, ¿eh? Yo os la lanzo. Bueno, si me permitís, yo es que respecto a esto de los destinos inteligentes, todavía no sé muy bien lo que es, y permitidme que empiece así haciendo una aseveración de esta naturaleza, porque se ha adherido el adjetivo inteligente y se utiliza, casi me atrevería a decir, de la manera tan manida como el de sostenible. Lo que pasa es que este es más novedoso, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a utilizarlo y muchas veces no sabemos a lo que nos referimos. Y entonces, a partir de aquí, por ejemplo, a mí me consta que desde el Gobierno de España hay incluso una certificación de lo que es un destino inteligente en base a 5 pilares, o sea, yo lo conozco bien, pero luego cuando descargas es lo de siempre, entre comillas, es decir, al final es cuáles son los elementos sobre los que tienes que trabajar en un destino para que ese destino, por un lado, genere la mayor contribución económica posible, proteja a la vez y reduzca la huella ambiental y, por otro lado, pues permita la mayor integración con la sociedad local, ¿no? Entonces, yo creo que el elemento realmente disruptor aquí, y por eso lo oriento hacia ese ámbito, es el uso de la tecnología. Es decir, al final lo que sí cambia en el contexto actual es que la tecnología nos puede ayudar extraordinariamente a afrontar muchos de esos retos que el turismo está provocando en las ciudades, tanto positivos como negativos, los negativos para resolver, para reducirlos, los positivos para potenciarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, cuando hablamos de turistificación y turismofobia, pues ya había aplicaciones. Sevilla es un caso paradigmático de cómo en la Semana Santa ser capaces de gestionar los flujos de concentración. Ámsterdam tiene también un software para poder gestionar las colas como tenía Disney en su día para evitar, bueno, pues que al final todo el mundo esté en el mismo sitio, en el Rijksmuseum, esperando a entrar, cuando hay otros grandes museos de la ciudad de Ámsterdam que están más libres, ¿no? Entonces, yo creo que sí que la tecnología nos puede incorporar un valor extraordinario en esos 3 grandes objetivos de la llamada sostenibilidad, y que ahora yo creo que el adjetivo inteligente incorpora, y para mí el único elemento de realmente disruptivo del carácter inteligente es utilizar la tecnología. Muy bien, gracias. No sé si Soledad y David queréis. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. El concepto de destino, de turismo inteligente está en construcción continuamente. Se le han ido poniendo diferentes capas, ¿no? Y bueno, no dejas de ser también un cierto washing, ¿no? Porque hay veces que confundimos el ser inteligente con tener una red de wifi abierta, ¿no? y acceso a la wifi. Los procesos de digitalización actualmente
están siendo uno de los procesos más importantes que estamos viviendo durante la pandemia, y eso no solamente para el turismo, sino en nuestro día a día. Y desde mi punto de vista esto puede ser uno de los elementos diferenciadores, ¿no? Uno de los elementos positivos que podemos extraer de esta situación en la que estamos. Por eso, cuando yo hablaba de los fondos, ¿no?, europeos, de las ayudas directas que van a llegar, ¿no? Y me ponía la pregunta de si verdaderamente estas ayudas van a estar condicionadas a ciertos aspectos. Uno de estos aspectos debería ser la digitalización, como otros de los aspectos debería ser reducir la huella ecológica, ¿no?, la huella de carbono, pero también debería ser la inclusión social, ¿no? Y ahí o generar lugares de trabajo dignos, de calidad y con mayor recorrido posible, ¿no? Sin desigualdad, incluso incluyendo programas de igualdad social dentro de las empresas. No sé hasta qué punto un solo concepto, ¿no?, puede ser el que gane. Es verdad que el concepto de sostenibilidad está muy, muy desgastado, especialmente si lo definimos como una finalidad. Desde mi punto de vista, la sostenibilidad es un proceso que puede ser inalcanzable, pero es un camino a seguir en el que pues bueno, el turismo tenga cada vez menos impacto negativo sobre las sociedades receptoras. También partiendo del hecho de que el turismo intrínsecamente es insostenible, porque el turismo siempre genera una huella y más teniendo en cuenta en el que hemos estado viajando por muy poco dinero. Hemos estado generando muchísimo impacto ambiental con los viajes low cost y con los viajes de fin de semana y de corta duración. Por tanto, no tanto es el concepto de turismo inteligente el que puede ser la solución, pero sí que puede ser la solución el aterrizar todos estos elementos de una manera conjunta para hacer para generar una mayor reducción del impacto negativo del turismo. Y lo que decía antes, ¿no?, poner en valor el turismo y darle el verdadero valor que tiene, ¿no?, en nuestra economía y en nuestra sociedad actual. Gracias, Soledad. No sé si David quiere decir algo Sí. en ese sentido. Sí, complementando, pues igual comparto el criterio de Óscar y Soledad. Realmente, a nivel de concepto, ¿verdad? Pues se ha puesto en boga pues, todo el concepto alrededor de ciudades inteligentes. Igual es un concepto que todavía está en construcción. Dependiendo de la perspectiva que sea abordado, pues igual no hay una definición específica, ¿verdad? Pero siempre se asocia a la implantación de sistemas, ¿verdad? Que vengan a generar facilidades tecnológicas en una ciudad y se asocia, pues ahí es donde más bien me gustaría incidir, ¿verdad? Cómo más bien esa inteligencia del sistema, podemos decirlo, contribuye a una gestión sostenible del destino, ¿verdad? Yo creo que eso sí sería oportuno de rescatar. Me interesaría mucho pues que podamos tener datos oportunos, ¿verdad? Sobre la situación que se está dando, que podamos evidenciar con indicadores, pues cómo se está comportando el destino. Creo que en esa inteligencia es por la que deberíamos apostar y pues evidentemente hay que desarrollarla, ¿verdad? Hay disparidades entre los diferentes países, pues que no permiten muchas veces implantar pues grandes sistemas, ¿verdad? Bastante caros, incluso algunos de ellos para únicamente etiquetar un destino como un destino inteligente o una ciudad inteligente. Entonces creo que más bien yo lo defendería en el sentido de que ojalá pudiéramos tener pues mayor criterio técnico para la toma de decisiones y que a partir de eso pues se abogue por una real sostenibilidad, ¿verdad? Siempre y entendiéndolo como un ideal que se aspira, que se quiere y en esa línea defendería pues esa inteligencia del destino. Gracias. Muy bien. Esto del destino turístico inteligente también tiene su correlato, ¿no? Cuando se habla de las ciudades inteligentes. Hoy estamos hablando de turismo, pero las smart cities también es un término que se utiliza mucho, ¿no? Y un poco va en la misma línea. Se habla de la ciudad inteligente como un concepto que decía Óscar, como novedoso, pero la ciudad inteligente, ¿qué es? Exactamente en qué consiste esto de la ciudad inteligente. ¿Una ciudad que incorpora las tecnologías de información y la comunicación? Pues sí, es que eso está presente no solo en la ciudad, está presente en nuestra vida cotidiana. Y en el caso del turismo yo creo que va un poco en esa misma línea.
Destinos turísticos inteligentes, sí, pero destinos turísticos inteligentes donde haya colaboración, donde haya implicación, donde haya inclusión, donde la sociedad sea partícipe del desarrollo turístico. Entonces, eso sí es un desarrollo turístico. Creo que debería enfocarse un poco por ese lado. Katia nos decía, Katia que formuló la pregunta anterior de la sociedad de riesgo, David, que le respondiste tú, plantea un comentario como aclaración y dice que se refería a la visión de la sociedad de riesgo de varios autores, donde la sociedad es abordada con una intención de prevención ante las diversas situaciones de riesgo ante la realidad actual para evitar problemáticas que se deban resolver de manera posterior. Creo que iba un poco en sintonía, ¿no?, con lo que tú le planteabas. Y de momento no hay ninguna pregunta más. No sé si Óscar está pidiendo la palabra. Sí, yo es que creo que es muy importante, y al menos a mí me parece un elemento crucial, el intentar aterrizar las cuestiones relacionadas con objetivos concretos. Es decir, si queremos reducir la huella climática, la huella de carbono, la huella ambiental, y lo que tenemos que hacer es ponernos objetivos, y si queremos reducir un 10% el número de residuos, si queremos reducir un 5%, un 20%, un 30% las emisiones de CO2, si estamos hablando de temas de integración de la sociedad local y de la relación con el turismo, o si queremos poner en marcha una encuesta de percepción y satisfacción de la población residente con los turistas y con el turismo, y queremos realmente mejorar esa percepción de 0 a 10, si estuviéramos en el 2 al 6, es decir, como no seamos capaces de aterrizar las cosas y, como decía también David, y de medirlas, ¿no?, al final el debate este es eterno y es perceptivo, ¿no? Que es al final, oye, pues yo creo que esto es inteligente, no inteligente, es más sostenible, menos sostenible, no, no. A ver, vamos a intentar dotarnos de objetivos medibles para saber si vamos en la buena dirección y, sobre todo, relacionado con temas concretos, porque yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos en general los que trabajamos en estos temas es de dejar de pasar de elementos discursivos genéricos a actuaciones concretas. Y a partir de ahí podremos decir, oye, el objetivo de reducir un 20% las emisiones de CO2 en el contexto de la ciudad de Barcelona, Madrid, Toledo, Ámsterdam o lo que fuere, ¿lo hemos conseguido o no? No, joder, pues tenemos que dedicarle más esfuerzo entre todos. O sí, pero y nos hemos pasado, oye, pues qué bien. Yo creo que este es el gran reto que tenemos encima de la mesa y que hay pocos ejemplos de ciudades que realmente estén trabajando en estos parámetros. Gracias, Óscar. Creo que he visto aparecer a Chema en pantalla. Me imagino que quiere aportar algo al debate. No quería, era simplemente cuando estemos en disposición, pero ya que me das la oportunidad, es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tanto ha dicho Óscar como Soledad y David, con el tema de que estamos forzando unos conceptos que no corresponden a nada. Son conceptos vacíos. ¿Qué es eso de la ciudad inteligente? ¿Alguien ha pensado, más allá de que poner wifi o poner determinada maquinaria significa que eso es una ciudad inteligente? Porque yo creo que estamos quemando conceptos aparentemente importantes para el desarrollo de las ciudades. La sostenibilidad. Ya nadie sabe exactamente qué es la sostenibilidad. Nadie concita un elemento determinante para saber lo que es la sostenibilidad. Y así vamos quemando conceptos que aparentemente habría que ir rellenando con un contenido sólido y que fuera evidentemente un elemento determinante para las ciudades. Y sin embargo lo que estamos haciendo es utilizar palabras que son huecas, que suenan muy bien y que da la sensación de que hemos modernizado fundamentalmente el lenguaje, no hemos modernizado en ninguna otra cuestión. Pero bueno, tampoco quería yo abundar más en esa historia. Bueno, yo creo que tanto la sostenibilidad como lo que es la inteligencia turística sí que tienen una base conceptual, y creo que hay experiencias interesantes que están implementando en marcha o poniendo en marcha, ¿no?, estos conceptos, pero sí que es verdad que el problema es cuando se ponen en marcha experiencias
sin que tengan contenido, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se genera el problema. No sé si nos queda tiempo para alguna pregunta más antes de que cerremos la sesión. Julio. Bueno, no, simplemente dar la enhorabuena a los participantes. La verdad es que yo me iba formulando preguntas que han sido contestadas todas ellas de una manera magnífica. Bueno, ya que he tomado la palabra, quería de alguna manera subrayar algo que ha dicho Óscar, que está bien que todo lo que hemos planteado, lo que habéis planteado sobre los conceptos y la necesidad de medir las cosas, ocurre con muchos aspectos de la realidad urbana. Pero lo que quería subrayar sobre todo, que no pase, que no quede... bueno, quiero subrayarlo, es la responsabilidad de los políticos, ¿no? La responsabilidad del poder del gobierno estatal, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, por actuar y corregir los aspectos que claramente se manifiestan insostenibles. Quiero decir que no pueden mantener, no se puede mantener la tendencia que vienen manifestando en los últimos años, el tema de la transformación de las viviendas en viviendas turísticas, cuando en muchas ocasiones se trata de una infracción urbanística clara, ¿no? Y bueno, pues en esa línea hay otras muchas necesidades de intervención política, que no es fácil. Ya también comentaba Soledad que en buena medida las dificultades que tiene el Ayuntamiento de Barcelona pues, provienen por una parte del gobierno de la nación, pero también de Europa, ¿no? Y bueno, yo creo que insistir en la responsabilidad que tienen los poderes públicos, que por una parte hablan de sostenibilidad, de reducir la huella de carbón, etcétera, y por otra parte pues no se actúa y no se actúa además desde el principio, eso, fijando objetivos concretos, elaborando análisis que permiten determinar si esos objetivos se cumplen o no, ¿no? El seguimiento efectivamente de los objetivos. Chema, yo creo que tú ya... Pues sí, Sí. Si os parece, vamos a Cerramos. despedir la sesión y agradecer especialmente a Carmen, porque yo creo que ha moderado una sesión de forma extraordinaria y los contenidos tanto de Óscar Perelli como de Soledad Morales y David Porras, yo creo que le han dado a esta sesión uno de los niveles más interesantes y que en parte es, bueno, en parte no, yo creo que es el objetivo que pretendíamos cuando programamos el curso y pensamos que era lo importante. Además de daros las gracias a todos en nombre del Grupo TRIS, pues quería también dar las gracias a los cerca de 70 participantes que se han mantenido prácticamente a lo largo de toda la sesión, a los alumnos de la Universidad Autónoma y, por supuesto, a nuestros amigos de Costa Rica que han hecho un seguimiento también bastante activo. Nos vamos acercando ya al final de este curso y el próximo 8 de abril vamos a tener la quinta sesión, que es una sesión más en la clave de analizar los problemas del territorio en relación con la economía en esta ocasión, que se llama la sesión Un modelo económico sostenible para Madrid, en el que van a participar la profesora de Economía de la Universidad Complutense, Mónica Melle, Rafael de Ramón, que es el CEO de una de las empresas que dinamizan mucho actividad económica en Madrid, y Daniel Vinuesa, que es el subdirector general de Estrategia Internacional en Madrid Global. Yo creo que es una sesión más con mucho interés, con unos ponentes que creo que van a poner encima de la mesa muchos de los elementos de lo que significa el modelo económico sostenible y si eso es verdad que lo tiene Madrid.
y invitaros a todos a que nos sigáis una vez más a través de la página de la Casa Encendida o de nuestro blog Territorio Racional y Sostenible, donde podréis más adelante incorporaros a esa sesión a través de la adquisición de esa entrada gratuita que es necesaria para poder participar más adelante en la sesión. Nada más y reiterar las gracias a todos vosotros y esperar poder vernos más adelante. Muchas gracias. Gracias.